Bienvenidos a Joven es Tiempo. Vamos a comenzar este video con una frase muy conocida, que es: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Como pueden ver en el título y también en la miniatura, vamos a hablar en esta ocasión sobre 5 tips para no procrastinar. Exactamente. Cómo evitar ese mal que ralentiza nuestros éxitos aquí en la vida. Así mismo, pero para comenzar, como siempre, vamos a leer una cita bíblica que se encuentra, aquí va a aparecer, en el capítulo 6 de Proverbios, versículos 10 al 11, que nos dice: un poco de sueño, dormitar otro poco y otro poco para descansar mano sobre mano. Así te llegará la miseria como un vagabundo, la pobreza como un hombre armado. Realmente sí que está muy potente esta cita, que nos advierte de que no debemos de descansar tanto ni tampoco dejar para después las cosas que debemos de hacer ahora, porque si no nos llegará como consecuencia la pobreza y también de que no vamos a lograr nuestros objetivos. Exactamente. Y si te fijas, está en la Biblia un poco de sueño, un poco de dormitar, lo que significa que un corto descanso no está mal. Porque si te fijas, muchos de los grandes hombres, cuando estaban llevando a cabo grandes proyectos, ellos se tomaban un pequeño espacio de tiempo para poder dar rienda suelta a su creatividad y poder volver con ideas frescas y nuevas, como por ejemplo un escritor famosísimo, ganador de Premio Nobel de Literatura, Ernest Hemingway. Él escribía 100 palabras al día. Así mismo. Solamente 100 palabras, y él se iba a dar una vuelta y al día siguiente él volvía a ver lo que había escrito y cambiaba completamente. A veces tachaba muchísimas cosas y agregaba cosas mejores y le dio éxito. Y surgen muchísimas ideas cuando nos tomamos un descanso, pero todo tiene su tiempo. Así es. Así que, ¿qué tal si comenzamos con los tips prácticos para eliminar la pereza y también erradicar de nuestra vida la procrastinación? Excelente, vamos. El tip número 1 en esta ocasión es: haz primero lo primero. ¿En qué consiste esto, Juan? Haz primero lo primero significa en tú darle un orden a tus prioridades. Por ejemplo, si tú necesitas hacer una tarea que es para mañana, Sí. pero también tienes que escribir un artículo o un reporte que es para la semana que viene, ¿cuál tú vas a hacer primero, Joan? El más importante, el que La toca. tarea, el que está más próximo a cumplirse. Así mismo. A veces nosotros nos empeñamos en hacer 1000 cosas al mismo tiempo Sí. y terminamos no haciendo nada, porque el ser humano, hay un concepto en psicología que expresa que la atención es indivisible. En buen dominicano, tú no tienes 7 manos y 7 pies, tú no puedes hacer 1000 cosas al mismo tiempo. A veces yo me veo abrumado. Por ejemplo, ya yo estoy desarrollando ese hábito de leer libros, que antes para mí leer un libro era realmente algo muy tedioso, y cuando veo esos libros de 1000 páginas realmente me da mucho miedo. Entonces yo he comenzado a comprar varios libros, compro a veces 2 al mes y así, y obviamente uno va leyendo uno por uno. Pero cuando yo veo varios libros, yo digo: wow, tengo que adquirir todo este conocimiento, y me vuelvo un completo desorden. Y digo: wow, ¿cuál debo de leer primero? Porque entonces es algo bastante abrumador. Y por eso debemos de colocar en orden cronológico o de importancia las cosas que debemos de hacer. Así mismo. Tip número 2. Cultivar la inteligencia temporal. Juan, ¿y qué significa inteligencia temporal? Porque cuando yo escucho ese término, yo pienso que es inteligencia por un lapso de tiempo determinado. Corto tiempo. Ajá, como por ejemplo cuando uno está en el colegio, a veces uno no se aprende la exposición y uno dice: wow, déjame aprendérmelo aquí, y después de que tú lo dices, entonces se te olvida completamente lo que tú habías hablado en una exposición. Entonces, aclárame un poquito ese término. No, la inteligencia temporal no es la botella de los exámenes, eso no es así. La inteligencia temporal es tú saber administrar tu tiempo, ser tu dueño de tu tiempo y saberlo suministrar a las diferentes actividades. Exacto. Para que no choquen entre ellas y para poder llevarlas a cabo de manera más efectiva. Y muchas veces esa es la inteligencia que menos prioridad le damos nosotros los jóvenes. Así mismo. Nosotros nos enfocamos en la inteligencia académica, o sea, en la intelectualidad, de leer muchos libros, de avanzar, inteligencia emocional, que está siendo muy mencionada últimamente, pero no le prestamos atención a la inteligencia del uso del tiempo. Y realmente es tú decir: bueno, esta actividad me va a tomar tanto tiempo, y yo voy a tomarme tantos minutos, tantas horas en hacerla. Sí. Pero eso es un hábito que debemos cultivar, porque no estamos acostumbrados a hacer esos cálculos. A veces, yo me acuerdo
que queremos hacer una tarea o quiero hacer una tarea y digo, no, yo solamente voy a durar 1 hora haciéndola, Una hora. y termino 4 horas ahí sentado pisado. Y cuidado si amanece también. Y amanezco. Entonces, la inteligencia temporal es saber calcular el ¿Cuánto tiempo me toma cada tarea? Exacto, el tiempo que nos va a tomar cada tarea para que así nos pueda rendir más el tiempo, porque nos ponemos, no es tampoco decir, no voy a durar el día entero haciendo esto, no, establecer un plazo de fijo. tiempo. Ajá. Si voy a tomar, si son y 2 concentrarte horas, solamente en eso. Exacto, si son 2 horas, si son 3, si son 20 minutos, es ese tiempo, no más de ahí, para también así cultivar la disciplina. Si yo digo que lo voy a hacer en este tiempo, lo voy a hacer en ese tiempo, y eso nos va a hacer más eficientes y obtendremos mejores resultados. Excelente. El tip número 3 en esta ocasión es el que más me gusta, porque consiste en pensar en esos beneficios que vas a poder obtener a la hora en que realices esa tarea. Exactamente, muchas veces solamente pensamos en el dolor de tu ir al gimnasio, levantar esas pesas, la pesadez que vamos a sentir al día siguiente, el dolor de no poderte comer esa fritura que a ti te encanta. O también el aburrimiento que quizás te va a dar estudiar esa tarea. Estudiando, el aburrimiento de ese libro que tengo que leer, el aburrimiento de sentarme a escribir eso que tengo que escribir, un sinnúmero de cosas. O sea, estamos acostumbrados al pensamiento negativo, o sea, somos pesimistas. Solamente pensamos en que, no me gusta, porque tu cerebro es el que te dice a ti, que no hagas eso, porque busca excusas para que no hagas lo que debes de hacer. Exactamente, tú te acostumbras a darle argumentos a tu cerebro para mismo contrarrestar lo que tú tienes que hacer. O sea, a veces nos estamos educando para el fracaso, porque a medida que tú te acostumbres a dar argumentos para no hacer tus deberes, entonces cuando se te presenten las oportunidades de hacer cosas trascendentales para tu vida, esa oportunidad de trabajo, la oportunidad de conocer a esa persona que va a ser tu cónyuge porque de por vida. Las oportunidades aparecen en el momento menos esperado y me he dado cuenta de eso. Y si no estamos preparados para poder lograr ese objetivo o aprovechar esa oportunidad que se ha presentado, no vamos a poder hacerlo. O sea, nunca vamos a ser exitosos en la vida. Exacto, tenemos que construir nuestro pensamiento para poder aprovechar esas oportunidades, no darle larga a las cosas que realmente son de valor y que van a tener un impacto positivo en nuestra vida, porque el tú mantener tu salud, ¿cómo te va a hacer feliz? Te va a dar una vida más larga, te va a permitir compartir, durar más tiempo vivo con tus seres queridos. O sea, todo lo que requiere sacrificio de parte tuya es porque tiene un gran beneficio detrás, oculto. Así mismo. Pero solamente para tú verlo tienes que romper la muralla de la pereza y vencer la procrastinación. Exacto. El tip número 4 en esta ocasión es revisar regularmente aquellos objetivos o tareas que vayamos realizando para poder lograr nuestra meta. Como dijimos anteriormente, hay que tener una planificación para poder lograr esa meta. Entonces debemos de ir midiendo cómo vamos para... ver el progreso, el crecimiento. Sí, porque inclusive hay aplicaciones para tú registrar todas tus metas, todos tus proyectos, tus planes, lo que tú quieres hacer. Y tú lo vas tachando a medida que tú lo haces. No es llenar una mascota de una aplicación de muchísimas metas que tú sabes que no te va a dar el año. O sea, tenemos que ser realistas, pero también debemos concentrarnos en la calidad de lo que vamos a hacer, no en la cantidad, porque se siente chulo decir yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro, un sinnúmero de cosas. Exacto. Sin embargo, las cosas que realmente son vitales, aunque sean menos de 5, aunque se cuenten con una mano, pero que tú las puedas hacer y llevar registro de cómo es tu avance a medida que pasa el tiempo. O sea, llevar esa constancia que también te va a mantener motivado y te va a ayudar a seguir perseverando a medida que tú veas que los resultados de lo que tú quieres hacer se van sumando, porque tú dices, wow, mira, mi cuerpo está cambiando, o mira, mi mente está más rápida, ahora puedo pensar mejor cuando empecé a leer ese libro. O sea, todo va encajando. Ahí ya vas viendo los beneficios. Exacto, porque todas esas cosas que requieren de tu sacrificio físico y mental para mejorarte, a medida que pasa el tiempo te vas convirtiendo en una persona más correcta, más ordenada. Y también te motiva a seguir trabajando para lograr esa meta. Nunca te mantienes ocioso, porque como dice la frase, mente ociosa, taller del diablo. Si mantienes tu mente ocupada también haciendo las cosas que tú sabes que tienes que hacer y que son para beneficio tuyo, también será más fácil que Dios habite en tu mente y va a ser más difícil que tú incurras en errores. Exacto. Nuestro quinto y último tip es escuchar a la voz de la conciencia. Realmente, esa vocecita que tú oyes en tu mente cuando estás en el valle de la indecisión, esa que te dice si hacer esto o no hacerlo, si levantarte temprano o no, si dejar de comer alimentos que no contribuyen a tu salud o no, es la voz del Espíritu Santo.
Eso en el ámbito positivo es el Exactamente. Espíritu Santo. Pero Exactamente. ¿cuál es esa voz que te dice a ti, wow, deja esa tarea para mañana en la mañana y ponte ahora mismo a ver una serie de Netflix? O que también nos dijo a nosotros que vamos a grabar ese video la próxima semana y no lo grabemos en este momento que lo estamos grabando. Esa es la voz de Satanás, la voz Exacto. del enemigo, porque tengan en cuenta algo. Satanás no puede leer tu mente, pero él sí puede sugerir pensamientos a ella. Exacto. Y debido a tu comportamiento, porque él observa, debido a tu comportamiento puede sugerirte que haga cosas en las cuales él entiende que tú vas a caer. Ujú. Pero la voz contraria es como el diablito y el angelito de la película. Que El nos diablo- aparece aquí. Exacto, el angelito es la voz de Dios y el diablito, pues, valga la redundancia, la voz del enemigo. Ujú. Y si nos acostumbramos a no hacer lo que la voz de Dios nos dice, de cosas tan sencillas como levantarnos temprano, como comer correctamente, como ejercitarnos, Ujú. como educar nuestra mente leyendo, si aplazamos esas cosas que Dios mismo es que nos las recomienda, porque todo lo que Él quiere para nosotros, todo lo bueno que se nos sugiere viene de Dios. Exacto. Porque Dios lo que quiere es nuestro bienestar, no solamente espiritual, sino también aquí en la tierra, bienestar físico, emocional y social. Exacto. Entonces, si nos acostumbramos a cauterizar esa voz, pues estaremos exentos de su protección en primer lugar y también de los beneficios de llevar una vida que te va a dar resultados positivos. Ujú. Porque Y que nos va a ayudar a poder lograr nuestros objetivos. exactamente, porque si tú solamente te concentras en el placer Ujú. sin sacrificio, pues tu vida no va a tener nada, porque es más placentero tú quedarte, como mencionamos al principio, Ujú. durmiendo o quedarte ahí sin hacer nada, en vez de tú emprender en lo que Exacto. quieres. Y eso es a lo que Dios nos exhorta a nosotros como jóvenes, Ujú. a escuchar la voz del Espíritu Santo, que es su misma voz, para que tú hagas las cosas que tú tienes que hacer, las Y cosas ahora- que van a aportar Ujú. a tu vida, que se van a quedar Exacto. permanentemente allí, que van a dar fruto Así para vida mismo. eterna. Ahora, para finalizar, cabe resaltar que en la Biblia también encontramos casos de procrastinación. Así es. Encontramos el caso de Jonás. Así mismo. Habla un poquito de eso. Jonás es el ejemplo perfecto porque él prefirió quedarse tranquilo Ujú. y ir a otro lugar totalmente contradictorio a lo que Dios le había dicho. que Dios era lo su mandó, deber. Dios lo mandó a Nínive. ¿Y a Exactamente. dónde fue Jonás? O él quería ir a Tarsis porque nunca llegó, porque en el Exacto. camino se lo tragó el gran pez. Ajá. Pero, ¿qué aprendemos de esa historia? Miren, él tenía miedo a dos cosas. Él tenía miedo al éxito y tenía miedo al fracaso. Ujú. Eso es un problema, ya que él tenía miedo a que su predicación tuviese éxito, a que esa ciudad perversa, que lo que quería era que fuese destruida, se arrepintiera. Sí. Él tenía miedo a ese éxito y también tenía miedo a su fracaso como profeta, ya que si él predicaba que iban a ser destruidos y se arrepentían, pues él iba a quedar mal. O sea, él tenía miedo de arriesgarse a cumplir con su deber. O Wow. sea, él no tenía ese atrevimiento, ese decir, wow, yo tengo fe en que independientemente de lo que pase, yo voy a triunfar, porque Dios está conmigo. Exacto. Siempre que Dios nos presente el plan de Él para nosotros, empezamos a poner excusas Ujú. y empezamos a posponer el plan de Dios. Y a veces Dios nos manda algo, le pasamos por el lado a alguien y Dios nos dice que le digamos a un Cristo te ama, aunque sea le demos una sonrisa y no lo queremos hacer Exacto. por vergüenza. ¿Cómo nos vamos a ver? Porque mis compañeros ninguno saben que yo soy cristiano y si les digo un Cristo te ama me van a relajar. Porque si me ven escuchando Wow. esa música me van a sacar del grupo, porque yo lo que estoy acostumbrado es a decirle que me gusta el dembow o que me gusta algún Ujú. tipo de música urbana que no edifica a Dios. Así mismo. Porque no están acostumbrados a verme comiendo cosas saludables. Si me ven comiéndome un gluten o una ensalada, yo que estoy acostumbrado a estar con ellos comiendo carne frita y chucherías, pues me voy a sentir avergonzado Exacto. por la presión social. Jonás tenía miedo no de la presión social, tenía miedo de que lo mataran, porque el imperio asirio, Ujú, cuya que era- capital era sí. Nínive, a donde él lo mandaron, Ujú. a nivel histórico fue una de las naciones Más sangrientas. más crueles Ajá. de la historia. Entonces, él tenía miedo a ambas cosas, al éxito y al fracaso. En pocas palabras, a arriesgarse. Ujú. Entonces, debemos cultivar en nosotros el aceptar el riesgo, Ujú. aceptar el reto de hacer las cosas que tenemos que hacer, aunque al principio no nos gusten, aunque al principio veamos cómo se acumulan muchísimos obstáculos mentales para que no lo hagamos. Tener en mente que primero, como dice la Biblia, pedid y se os dará. Eso está ahí y no está de lujo. Eso es una realidad. Si tú le pides a Dios que haga algo en tu vida y lo pides con fe y de corazón Exacto. y lo pides conforme a su voluntad, Él lo va a hacer en tu vida. Amén. Así es. El segundo ejemplo que podemos encontrar en la Biblia es el caso de David. Sí. O sea, David, como rey, en una etapa de su vida, dejó de cumplir con una tarea que debía de realizar, y es de ir a la guerra. Así es. Entonces se quedó en el palacio, en los atrios del palacio, y se presentó un momento de ociosidad.
en donde hizo algo que no debía de hacer y que marcó su vida para siempre. Así ¿De es. qué estamos hablando, Juan Elías? Cometió el error, el peor error de su vida, Ujú. que fue codiciar una mujer ajena. Fíjense, en un espacio de ociosidad, en el cual él debía estar cumpliendo con una responsabilidad, pero Ujú. la procrastinó, la dejó para después, Sí. se quedó en el templo. Ahí fue suficiente ese tiempo para él cometer un pecado que Wow. le costó muchísima felicidad en su vida, Ujú. porque primero la codicia, la mujer se queda ahí embelesado mirándola, se acuesta con ella, la embaraza, trata de engañar al marido mandándola a que se acueste con ella para que piense que el bebé era de él. Y eso no funcionó, entonces lo manda a poner en un sitio en la batalla donde él Donde iba a estaba morir. seguro que iba a morir. Y así mismo fue. O sea, David era un tiguerazo. Él cogió a la mujer del tipo y técnicamente lo mandó a matar. Exacto. Se salió con la suya. Pero eso le tuvo que pagar 4 veces lo que hizo. Perdió 4 hijos. Perdió el primer hijo de Betsabé, perdió a Absalón, perdió a Abnón y perdió a Adonías, que fue Ujú. mandado a matar por Salomón a inicios de su reinado. Sí. Entonces, fíjense cómo un pequeño espacio de tiempo en el cual tú procrastinas cumplir Algo. con tu deber Ujú. es suficiente para cometer un error que pueda Marcar tu dañar tu vida, vida, marcarla exacto. para siempre. Así O sea, debemos mismo. que tener mucho cuidado con lo que procrastinamos. Es más, no procrastinar para nada. Claro, hay Pero- un aspecto positivo, Ajá, de la pero procrastinación. realmente no debemos acostumbrarnos a hacer eso porque puede convertirse en una maldición. Exacto. Entonces, ya para finalizar con este video bastante interesante sobre la procrastinación y cómo evitarla, ¿qué podemos encontrar en la Biblia para poder, que nos pueda ayudar? Bueno, en la Biblia hay un verso que da justamente en el clavo de lo que hemos venido hablando Ujú. y se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 16. Estaré citando la versión Nueva Traducción Viviente y dice lo siguiente: saquen el mayor provecho de cada oportunidad. Wow, realmente sí que me gustó mucho esa cita. Claro, si sacamos el mayor provecho, no dejando pasar ningún espacio de tiempo para poder hacer las cosas realmente importantes, pues tendremos mejores resultados y mayores bendiciones en nuestras Amén. vidas, tanto físicas como mentales, emocionales, morales, espirituales. Nuestra vida en general será mejor y más feliz si nos acostumbramos a no procrastinar las cosas que son para nuestro mayor beneficio. Bueno, esto ya lo podemos dar por concluido. Así Así es. que recuerda, joven, es tiempo.